El increíble milagro de Nabucodonosor, cómo Dios reveló su plan transformador a un rey animal. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Así comenzó la carrera hacia la grandeza de Nabucodonosor, donde su gloria resonaba en los salones de su majestuoso palacio, mientras el aire vibraba con el eco de títulos y alabanzas. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, un fuego de arrogancia ardía a medida que conquistaba naciones. Pero esa noche, mientras las estrellas danzaban en el firmamento, el rey recibió un sueño inquietante que sellaría su destino. Despertó en medio de la oscuridad, su pecho agitado por la angustia, recordando la imagen vívida de un gran árbol en el centro de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. Proporcionaba sombra y alimento a innumerables criaturas, un símbolo de su grandeza real. Pero luego, en un giro aterrador, el árbol fue talado, quedando un tocón sobre la tierra. La desesperanza lo envolvía, y así convocó a sus sabios, a los astrólogos de la corte, exigiendo que descifrasen el enigma de su visión. Sin embargo, a medida que se esforzaban para interpretar el significado, solo lograban provocar más confusión. La angustia se apoderó de Nabucodonosor, sintiendo que un mensaje oscuro lo acechaba. Entonces, en medio de la incertidumbre, surgió Daniel, el joven hebreo cautivo, cuya sabiduría y temor de Dios habían iluminado la oscuridad de la corte babilónica. Aún en su estado de esclavitud, se había ganado el respeto del gran rey. «Rey», comenzó Daniel, mirando a Nabucodonosor con un profundo respeto. «El árbol que viste representa tu grandeza y el poder que Dios te ha otorgado. Pero escucha, porque el Altísimo ha decidido actuar. Serás despojado de tu reino, vivirás como un animal apartado de los hombres». La sala se llenó de un silencio tenso. El rey sentía cada palabra como un eco del juicio divino que caía sobre él. «Todavía hay esperanza, rey. Si te humillas ante el Altísimo y reconoces su soberanía, puede que tu reino te sea restaurado», continuó Daniel, su voz resonando como un rayo de luz en la oscuridad de la advertencia. Pero la lucha en el corazón de Nabucodonosor era feroz. Entre su orgullo y la advertencia divina, una tormenta se desataba. El tiempo pasó, y aunque escuchó las palabras de Daniel, los placeres del imperio lo embriagaban. Continuó su camino de arrogancia, disfrutando de la magnificencia de su reino, ignorando las advertencias divinas. Y así, la profecía se cumplió, la locura le fue enviada. Nabucodonosor fue despojado de su cordura, vagando en los campos, perdido en su desesperación y en la oscuridad de su propio orgullo, olvidando su condición de rey. Dios buscaba la restauración de su alma, aún en medio de la humillación. Pero, ¿se humillará finalmente Nabucodonosor ante el Dios Altísimo o permanecerá en su obstinación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Nabucodonosor vagaba por los campos, su mente oscurecida por el juicio divino, la tierra lo abrazaba con su frialdad.
En su desolación, los días se convertían en noches interminables. Aullidos de bestias y el croar de ranas le recordaban su perdida dignidad. Con el cabello largo y enmarañado, y sus uñas como las de un águila, el rey se había transformado en una sombra de sí mismo. Ya no era el soberano temido y reverenciado. Dios había hablado, y su voz resonaba en los ecos de la creación misma. Un día, mientras se encontraba solo, sintió que algo empezaba a cambiar en su interior. La semilla de la verdad, sembrada por las palabras de Daniel, comenzó a germinar. Recordó la advertencia: si te humillas ante el Altísimo y reconoces su soberanía. Las nubes de su locura empezaron a disiparse, y en su corazón comenzó a surgir un destello de entendimiento. La soberanía del Dios Altísimo le invadía, y por primera vez se preguntó si realmente lo conocía. Volvió su mirada hacia el cielo, buscando la luz que se había perdido en su orgullo. Recordó las maravillas de Yahvé, el Dios de los hebreos, a quien había menospreciado. La memoria de sus días de gloria regresó, y con ella el reconocimiento de la fragilidad humana. El rey se postró en el polvo, sintiendo el peso de su arrogancia. «¿Qué he hecho?», clamó, con la voz quebrada por la humillación, mientras las lágrimas caían por su rostro sucio. Lentamente, el poder del Altísimo comenzó a restaurar su mente. Los recuerdos de su vida pasada llegaron a su corazón. Comprendió que el reino y el poder que había disfrutado no eran más que dones temporales, y que su verdadero valor provenía de su relación con Dios. Reconocer su pecado ante el Creador fue el primer paso a su redención. La claridad se iba abriendo camino en su ser. Tú, oh Señor, eres el único digno de gloria. En ese encuentro genuino, el cielo mismo pareció inclinarse sobre él. Los ángeles miraban con interés el arrepentimiento de un rey que había perdido su camino, pero que estaba volviendo a la casa de su Dios. Con el alma llena de contrición, Nabucodonosor comenzó a alabar al Altísimo, aunque sus palabras estaban impregnadas de dolor. Tu dominio es eterno, y tu reino perdura por todas las generaciones, proclamó. En su confesión resonó un eco de transformación. Y así, el tiempo continuó su curso. Al regresar a su mente lo que había perdido, la locura comenzó a desvanecerse, como la bruma al amanecer. La naturaleza lo había abrazado, pero ahora lo liberaba. Las bestias, que alguna vez lo habían rodeado, cedieron su lugar, y el alma del rey fue restaurada. Cuando finalmente el rey levantó la vista hacia lo alto, su corazón encontró la paz que había anhelado. Ahora reconozco que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y a quien quiere, en ellos establece. La noticia de su recobrado entendimiento se esparció rápidamente, y en la corte de Babilonia una mezcla de temor y asombro empezó a suscitarse. ¿Es este el mismo rey que había sido embargado por la locura?, se cuestionaban los nobles. Así, con un nuevo propósito, Nabucodonosor se sentó una vez más en su trono, no solo como rey, sino como un hombre que había aprendido la lección más grande. En la humillación, Dios revela su gloria. Pero, justo cuando la historia parecía alcanzar un clímax de restauración, un nuevo dilema se avecinaba. ¿Podría el rey mantener su humildad ante el Dios que le había devuelto la razón? El camino se tornaba incierto, y el plan soberano de Dios aún tenía muchas revelaciones que ofrecer. Porque, ¿qué significa ser un rey verdadero en presencia del Rey de Reyes? Restaurado su entendimiento, Nabucodonosor se levantó de su postración y miró a su alrededor. Su mirada se posó en la magnífica ciudad de Babilonia, con sus murallas imponentes y sus jardines colgantes, testigos de una gloria que había alcanzado gracias a la mano divina. La grandeza de su reino le recordó que todo lo que había experimentado y poseído era un regalo del Altísimo. Sin embargo, en su corazón una batalla comenzaba a formarse, entre la altivez de su antiguo yo y la humildad reciente que había abrazado.
¿Volveré a caer en la desesperación? ¿Dejaré que el progrullo me consuma una vez más?, se preguntó. Su rostro, marcado por el polvo del campo, revelaba una profunda tensión. Con menosprecio de sus antiguas costumbres, se acercó a sus consejeros, quienes observaban su transformación con asombro. «Tienes en mí un rey restaurado, uno que ha visto el rostro de Dios y ha sido enviado a cuidar de los hombres», proclamó con voz atronadora, resonando en los muros de su palacio. Los nobles, perplejos, comenzaron a murmurar. «Este es un rey aleccionado, sin duda, pero la naturaleza del hombre aún busca el pecado nuevamente», se advertía entre ellos. A medida que el rey regresaba a su corte, las voces de la incertidumbre comenzaron a tomar forma. En el fondo de su mente, una sombra seguía acechando, el temor de ser nuevamente preso de la locura. Sin embargo, el Altísimo tenía propósitos mayores. A medida que pasaban los días, Nabucodonosor profundizaba su búsqueda del conocimiento de Yahvé. Las lecciones de Daniel florecieron en su mente como semillas sembradas en tierras fértiles. Decidido a rendir homenaje al Dios verdadero, comenzó a convocar a los sabios y sabias de su reino, no solo para buscar consejos sobre asuntos terrenales, sino para aprender acerca de la grandeza del Dios de Israel. ¿Qué hay detrás de esta majestuosidad que he comenzado a comprender?, preguntó. Cada día, en su palacio, se podía escuchar el eco de su voz recitando salmos y oraciones, buscando comprender la profundidad de la sabiduría que fielmente le había sido ofrecida. En su andar por los pasillos del poder, comenzó a ordenar la restauración de los antiguos cultos de Dios, esparciendo relatos de su propia experiencia como testimonio de la soberanía divina. Pero la sombra del orgullo despertó nuevamente. En un banquete extravagante, rodeado de opulencias que nunca antes había cuestionado, levantó su copa y en un arrebato de soberanía clamó: «¿No es esta gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Su voz resonó como un trueno, desatando una preocupación silenciosa entre sus consejeros y súbditos. En ese instante, del cielo llegó una voz al oído del rey. «A ti se te han dado grandes revelaciones, Nabucodonosor, mas si no te humillas y vuelves tu corazón al Altísimo, la locura regresará a ti, y serás apartado entre las bestias hasta que reconozcas que los cielos gobiernan». La advertencia resonó en su ser, pero las palabras del eufórico banquete parecían adormecer su corazón una vez más. Esa noche, mientras el rey dormitaba en la grandeza de su orgullo, soñó un sueño, una visión aterradora de un árbol majestuoso que caía, cortado por el juicio de Dios. Al despertar, la angustia lo invadió. El sueño era un mensaje claro. Nabucodonosor sabía que la soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres no debía ser ignorada. Cuando Daniel fue traído para interpretar aquel sueño, el rey sintió nuevamente la sombra del temor. «Has sido advertido, rey», Daniel le declaró con solemnidad. «El Altísimo ha decidido que serás humillado hasta que reconozcas su dominio sobre ti y sobre tu reino». La verdad cayó sobre Nabucodonosor como una sombra espesa. La lucha dentro de su corazón se intensificó. ¿Podría el rey sostener la verdad de su transformación o caería nuevamente en el abismo de la arrogancia? La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo respondería un rey que había conocido la gloria y la desesperación? Era un momento decisivo que haría eco a través de las generaciones. El plan soberano de Dios aún revelaría más de su gloria, y la historia de un rey que buscó su propio camino está por tomar un giro.
El tiempo pasó, y la advertencia de Daniel se convirtió en un eco constante en el corazón de Nabucodonosor. Mientras el rey se movía entre el esplendor de su corte, su mente se encontraba dividida entre la fe en Yahvé y la tentación de reinstaurar el orgullo que una vez lo marcó. Fue en uno de aquellos días de confusión que salió a los jardines colgantes, buscando la belleza de su reino para aliviar su inquietud. Las flores florecían abundantes, pero su corazón no conocía la paz. Apenas había pasado un momento de tranquilidad cuando sus pensamientos lo llevaron nuevamente a la grandeza de Babilonia. Con voz que retumbaba con el recuerdo de su glorioso pasado, proclamó: «He aquí, no he construido esta ciudad por la voluntad de otro, sino por mi propia mano. Es mi gloria». Las palabras aún resonaban en el aire cuando de repente un frío helado recorrió su espalda. El sol se ocultó repentinamente tras nubes que cubrieron el cielo azul, como si el mismo universo respondiera al desafío del rey. En ese instante, la voz del Altísimo resonó una vez más, clara y penetrante. «Por cuanto no has humillado tu corazón, este día se cumple en ti lo que has oído. Serás despojado de tu reino y vivirás entre las bestias». La visión de su árbol majestuoso que había caído ante el juez divino pasó rápidamente por su mente como un rayo encadenado. Inmediatamente la realidad empezó a tambalearse. Su cuerpo se sintió débil y, como si de un sueño se tratara, comenzó a perder el control de sus funciones. Las imágenes a su alrededor se tornaron borrosas y de repente se halló en un mundo extraño, habiendo sido despojado de su estatus, su cordura y su dignidad. Sentía la frescura de la hierba debajo de su cuerpo, y la mirada desconcertada de los hombres se cambiaba por el de bestias pastando en el suelo. Así, sumido en el tormento, Nabucodonosor se fue alejando de su reino, apartado en desolación, tal como había presagiado la voz de Dios. Vivía ahora como un animal, su mente turbada, su corazón apartado, hasta que un día, en su profunda miseria, levantó la mirada hacia el cielo. Todo lo que había ganado, todo lo que había perdido, se unieron en su alma, creando un anhelo profundo en su ser. «Señor de toda la creación, sabes que soy un rey, pero he estado ciego en mi arrogancia», gritó en su corazón. En ese grito de desesperación hubo un giro en su espíritu, recordó las enseñanzas de Daniel y reconoció su falta. En su soledad comprendió que toda la grandeza de Babilonia no equivalía a la grandeza del Altísimo. El tiempo pasó de nuevo, una luz empezó a filtrarse a través de la oscuridad de su quebrantamiento. Sus ojos se abrieron y con ellos su entendimiento. Tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Los cielos gobiernan y tu voluntad es perfecta. A medida que sus palabras florecían en el aire, la transformación comenzó nuevamente. Su razón le fue devuelta, y con ella la gloria del reino que había descifrado mal. Árabes de esperanza comenzaron a brotar en su corazón. Así fue como el rey, que había caído en la oscuridad, reconoció al Altísimo. Sin embargo, el cielo en su soberanía también tenía planes mayores. En un giro que haría eco en la historia, la restauración de Nabucodonosor solo fue el principio de un cambio en las naciones, pues su transformación sería un testimonio llevado a todos aquellos que habrían de escuchar, incluso a los corazones más duros.
Mientras el rey miraba hacia el horizonte, levantando su cabeza en adoración, una nueva revelación se atisbaba en el futuro. Gran cosas haré, pues los que han sido humillados serán, por mi gracia, levantados para proclamar mi nombre entre los pueblos. ¿Qué más revelaría Dios en su plan soberano? La historia de Nabucodonosor aún estaba en sus primeras páginas, un milagro en curso que llamaría a su pueblo al arrepentimiento. Y así, cuando la luz regresó a los ojos de Nabucodonosor, el magnífico rey de Babilonia no era el mismo. El peso de la gloria permutaba en un profundo sentido de humillación. La grandeza que antes lo llenaba de orgullo, ahora era un eco distante de lo que había sido. Con renovada claridad se levantó de entre la hierba, su corazón lleno de un nuevo impulso. «Alabado sea el Dios Altísimo», exclamó, mientras la frescura de la brisa matutina lo renovaba. «Mi razón me ha sido devuelta, y ahora sé que el dominio del cielo es eterno, y su soberanía sobre toda la tierra perdurable». Reconocía que su tumultuosa experiencia no solo había cambiado su condición, sino que lo había preparado para un propósito mayor. Así, el rey comenzó a caminar por los jardines colgantes, esta vez observando la creación con ojos agradecidos. Cada pétalo, cada hoja, cada copo de sol que se filtraba a través de las nubes parecían susurrarle acerca de la grandeza del Creador. El eco de su juramento se convirtió en un canto de alabanza. Mi reino y mi gloria estaban en su mano. Él se dirigió al palacio, donde el consejo de los sabios lo aguardaba con incertidumbre. Sus miradas eran un reflejo de asombro y miedo. ¿Qué diría el rey sobre su tiempo de perdición? Sin embargo, Nabucodonosor, ya no un monarca lleno de orgullo, se había transformado en un testigo de la paciencia y la gracia de Dios. «Hombres de Babilonia», pronunció con fuerza, «he estado perdido en mi arrogancia. Me creí el autor de mi propio destino, y así caí. Pero Dios, en su infinita misericordia, me ha levantado de la oscuridad, y ahora entiendo, no existe otro Dios como Él, que se humilla para levantar lo que estuvo caído». Su declaración resonó a lo largo de las paredes del palacio, como el sonido de trompetas anunciando la llegada de un nuevo amanecer. Los visires y los consejeros se miraban entre sí, desconcertados. Este rey, quien había impuesto su voluntad con fuego y fuerza, ahora hablaba con una autoridad más elevada, con un verdadero reconocimiento de la supremacía del Dios de Israel. Sin embargo, aún en su restauración, Nabucodonosor experimentó un profundo anhelo que no podía ignorar. Anhelaba saber más sobre aquel Dios al que ahora se había entregado. «Daniel, ven a mí», ordenó. Con un corazón ansioso, quería aprender, deseaba entender la voluntad del Altísimo para su vida y su reino. Cuando Daniel, el hombre de Dios, se presentó ante el rey, la tensión llenó el ambiente. Nabucodonosor sintió un abrumador deseo de escuchar las profecías del Altísimo, de aprender cómo su transformación podía ser un instrumento de redención. ¿Cómo puedo guiar a mi pueblo hacia Dios? ¿Cómo puedo ser un faro en medio de la oscuridad? Daniel, viendo el fervor en los ojos del rey, sabía que el esfuerzo de Yahvé no había terminado aún. «Oh Rey, lo que Dios ha comenzado en ti no es solo para tu restauración personal. La historia de tu vida será contada a los cuatro vientos como un testimonio de su poder. Tú serás una señal para las naciones, un testimonio de que hasta el más orgulloso podría ser humillado y, por la gracia de Dios, levantado».
Y así, mientras la noche caía sobre Babilonia, la historia del rey Nabucodonosor comenzaba a entrelazarse con el hilo del plan divino que discurría a lo largo de los siglos. ¿Qué más tenía Dios reservado para este rey que había conocido la gloria y la ruina? En el horizonte se vislumbraba un futuro lleno de desafíos y revelaciones. La transformación de Nabucodonosor era solo la primera página de un relato más grande, un precursor de un tiempo en donde el Altísimo haría brillar su luz en las tinieblas. Debía ser un testimonio eterno, uno que resonaría más allá de la soberanía de Babilonia, llevando a los pueblos a un arrepentimiento profundo. El cielo guardaba los secretos de su propósito, y así, con un universo a sus pies, todavía quedaba por revelar el verdadero destino de Nabucodonosor en el plan soberano de Dios. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte babilónico, su luz dorada acariciaba las magníficas construcciones de la ciudad. Una atmósfera de expectación llenaba el palacio, mientras Nabucodonosor y Daniel se sentaban en el gran salón, una habitación adornada con relieves y símbolos que hablaban de los dioses de Babilonia. Sin embargo, hoy, en lugar de estatuas idolátricas, la presencia del Dios Altísimo en este lugar era la única que importaba. Daniel, comenzó el rey con voz firme, los sueños y visiones que me has interpretado son testimonios de un alto propósito. ¿No ves que la mano de Dios ya ha sido puesta sobre mí, guiando mi corazón de vuelve y volteretas? Su rostro reflejaba no solo entendimiento, sino un ferviente deseo de conocer más acerca del Altísimo. Daniel, oh siervo fiel, sintió la gravedad de la ocasión. Oh Rey, tu transformación es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta de manera sublime, pero aún hay más en el corazón del Señor que te será revelado. La urgencia en su voz revelaba que el tiempo de Nabucodonosor no solo estaba ligado a su propio interés, sino a un despliegue de la gloria divina ante naciones lejanas. ¿Cuáles serían los próximos pasos del Dios que levantaba reyes para sus designios eternos? Así, el eco de la redención aún aguardaba, esperando la revelación que marcaría la historia en una dimensión hasta entonces inimaginable. Mientras la noche caía sobre Babilonia como un manto oscuro, la luz de la esperanza brillaba intensamente en el corazón de Nabucodonosor. Las palabras de Daniel reverberaban en su mente, un eco de promesa que lo impulsaba a meditar sobre el futuro y el propósito de Dios. Con su espíritu inquieto, el rey se retiró a su alcoba, en medio de un tumulto de pensamientos que clamaban por respuestas. De repente, las sombras de la habitación comenzaron a danzar, tomando formas que parecían surgir de los ecos del pasado. En un instante, una voz profunda y resonante se escuchó claramente. «Oh Rey de Babilonia, tu tiempo de gloria se ha acercado a la encrucijada. Un nuevo capítulo se escribirá, y te enfrentarás a pruebas que pondrán a prueba la cordura de tu corazón». El rey, temblando ante la majestad de la voz divina, se puso de pie. «¿Quién habla conmigo?», demandó, su voz enrojecida por el temor y la reverencia. «Yo soy el Dios de Israel, el Altísimo, que te ha concedido el reino», respondió la voz, y un destello de luz iluminó su alcoba, transformando la oscuridad en un espectáculo de resplandor. Nabucodonosor, abrumado por la majestuosidad, cayó de rodillas. «He escuchado, Señor, tus palabras en el templo. Te ruego, muéstrame el camino. Prepárate para un tiempo de juicio, porque al elevarte en orgullo, desviarás tus ojos de mí y perderás tu camino. Tu reinado será usurpado por el orgullo que nacerá en tu corazón.
Estarás entre los animales del campo, comerás hierba como un buey, y tu mente se verá cercenada. Solo entonces proclamarás que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres, anunció el Altísimo. El rey se llenó de temor e incredulidad. No, yo soy el rey de Babilonia. ¿Cómo podría caer tan bajo? La voz resonó nuevamente. No solo caerás, sino que a través de tu caída las multitudes verán bendición. Permitiré que tu mente regrese a ti tras un tiempo de humillación, y entonces reconocerás que mi dominio es eterno, y mi reino es un reino que no tendrá fin. Nabucodonosor sintió como si el tiempo se hubiera detenido cuando la verdad de Dios caló en lo profundo de su ser. Una súplica nació en su corazón, no solo por su propio bienestar, sino por el futuro de su reino. Oro para que tu misericordia esté sobre mí, para que no me abandones en el faro. Transportado a visiones del futuro. Vio a su pueblo inclinado, muchos arrodillados ante la imagen que él había levantado, en desafío al verdadero Dios. Sintió la culpa de su soberbia y comprendió que, si continuaba en su camino, sus acciones llevarían a la destrucción de muchos. Pero si se humillaba, podría guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento. «Me has mostrado tu grandeza, Señor. Te serviré», exclamó, reconociendo su necesidad de redención. «Y cuando tu mente regrese a ti, conocerás mi sabiduría. Recuerda estos días, oh Rey, que serán un testimonio eterno del poder de tu Dios», dijo la voz, y la luz se desvaneció lentamente. Con el amanecer, Nabucodonosor se despertó, aún con el fervor de la visión ardiendo en su interior. Sabía que debía actuar, pero en su corazón la batalla estaba lejos de concluir. El cuento del rey y su soberanía comenzaba a entrelazarse con un relato mucho mayor, el acto redentor de un Dios paciente que llama a los perdidos. Así, la historia de Nabucodonosor se convertía en un espejo para toda la humanidad, reflejando el amor inquebrantable de Dios, que no solo busca a los reyes, sino los corazones quebrantados que anhelan vuelven a Él, dejando un misterio aún por descubrir. ¿Dónde se hallaría Nabucodonosor en el momento crucial de su prueba? ¿Lograría traducir su humillación en adoración verdadera? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el corazón del rey latía con las expectativas de un desenlace que cambiaría para siempre la historia. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la vasta extensión de Babilonia, el rey Nabucodonosor se encontró en un torbellino de pensamientos. El eco de la voz del Altísimo aún resonaba en un hilo de esperanza y desesperación. Se preguntaba cómo podría reconciliar su orgulloso reinado con las advertencias que había recibido. ¿Puedo realmente humillarme, oh Dios?, reflexionó el rey en voz alta, mirando al cielo despejado. ¿Puedo dejar atrás la gloria que he edificado? Con cada latido de su corazón, el peso de su soberbia se hacía más pesado, mientras la gran ciudad que había construido se alzaba orgullosamente a su alrededor. En su interior, una lucha cernía entre su legado y el llamado a la humildad. Y así, Nabucodonosor convocó a sus consejeros, buscando sabiduría en aquellos que siempre habían estado a su lado. «Venid, sabios de Babilonia, escuchad la inquietud de su rey. He recibido una advertencia de un Dios poderoso. ¿Qué me aconsejáis?». Los consejeros, confundidos y temerosos, comenzaron a murmurar entre ellos. «Oh rey, tu gloria es indiscutible. Has conquistado naciones y erigido templos a tus dioses. ¿Por qué habrías de temer un mensaje que no proviene de las deidades que veneramos?». Nabucodonosor, con la voz firme, replicó: «Porque hay un Dios que es más grande que nuestras deidades.
He visto su poder y he sentido su verdad. Debo actuar antes de que el juicio caiga sobre mí. Los ojos de sus consejeros brillaban con escepticismo, pero el rey, decidido, se retiró de la sala, buscando un rincón tranquilo en el palacio. Ahí, bajo la sombra de un gran fresco, cayó de rodillas. Señor, muéstrame tu voluntad. Si mi orgullo debe ser quebrantado, que así sea, pero guíame para que entienda el propósito de mi sufrimiento. En esos momentos de búsqueda, el cielo pareció abrirse para Nabucodonosor, y una sensación de paz comenzó a abrazar su alma. Quizás no estaré solo en esta lucha, pensó, recordando a Daniel, el hombre de Dios que había interpretado sus sueños con valor. Buscaré su consejo una vez más. Llamó a Daniel, quien llegó con su mirada sabia y tranquila. «Rey, ¿qué hay en tu corazón?», preguntó el profeta. El rey, sin rodeos, expuso su angustia. «He recibido una advertencia que no puedo ignorar. ¿Cómo puedo entender el camino que debo tomar?». Daniel lo miró con compasión y respeto, sabiendo que el rey estaba ahora entre la espada y la pared. «Rey, el Altísimo te llama a la humildad. Él quiere que reconozcas que todo lo que has construido es solo un reflejo de su poder. Tienes la opción de servir a aquel que te ha dado autoridad o ser llevado en un camino de gran sufrimiento». Nabucodonosor, con lágrimas en los ojos, reconoció el peso de la verdad. «¿Y si todo esto es el preludio de mi caída, Daniel? ¿Perderé todo lo que el mundo considera grande?». «El sufrimiento a veces es el forjador de la grandeza, oh rey», respondió Daniel con solemnidad. «La gloria del Altísimo solo se revela en la humildad de un corazón quebrantado». Mientras llegaron los días de angustia y de juicio, el rey contempló con gran temor la inminente prueba que vendría sobre su vida. En su mente resonaba la advertencia y la promesa. «Así como tú cumples tu palabra, oh Dios, me comprometo a buscar tu rostro aún en el fuego de la tribulación». Y en ese instante una revelación profunda brotó en su espíritu. Todo estaba entrelazado en el inmenso misterio de la soberanía divina. ¿Sería su humillación el medio para que su pueblo conociera verdaderamente al Dios Altísimo? El plan de Dios empezaba a vislumbrarse como un hilo dorado a través de la oscuridad. Al mirar hacia el horizonte, sintió que una tormenta se avecinaba, una prueba que transformaría no solo su vida, sino a toda Babilonia. La pregunta latente se erguía en su interior, crujiente como un eco en la caverna de su ser. ¿Podría el rey volverse a su Creador y llenar su corazón con adoración en vez de orgullo? Era un cuestionamiento profundo, y lo que aún faltaba por descubrir pronto daría un vuelco sobrenatural a la historia escrita por el dedo de Dios. La vida del rey Nabucodonosor giraba en un frágil equilibrio, y la inquietud se había convertido en su compañera constante. Los días pasaban y los sueños inquietantes lo acechaban, instándole a buscar respuestas, mientras la sombra de su soberbia continuaba acechando como un león hambriento. Con cada amanecer, el peso de su decreto anterior de ignorar al Dios de Daniel crecía en su alma. Las visiones de aquel Dios poderoso seguían perturbando su paz. Fue en una mañana como ninguna otra que el rey, con el corazón agitado, decide salir a contemplar la majestuosa ciudad que él había construido, cuya gloria parecía manchada por su resistencia a someterse. En lo alto de los muros de Babilonia, con el vasto imperio a sus pies, sintió una punzada de conciencia.
¿Es esto lo que realmente he conseguido?, murmuró para sí mismo. En ese momento oyó una voz clara y penetrante que resonó en el silencio de su alma, recordándole las palabras de Daniel. Además, el Altísimo puede quitarte el reino y dárselo a quien quiera. De repente se sintió invadido por una profunda convicción, un temor reverente que afloró en su corazón como un torrente. Nabucodonosor, decidido a someterse a la voluntad del Altísimo, se encontró con Daniel nuevamente, esta vez con un semblante marcado por la búsqueda genuina. Daniel declaró con una voz temblorosa: «Decídete por mí, ¿qué debo hacer para evitar el juicio que se avecina?». El profeta, con sabiduría divina, respondió: «Oh Rey, el Altísimo te llama a la transformación de tu ser. Debes apartarte del orgullo que habita en tu corazón. Si tu mente se humilla y te arrepientes, habrá esperanza. Si no, lo que se profetizó se llevará a cabo». Esa noche, mientras el palacio resonaba con los ecos de los festines babilónicos, el rey se retiró a su habitación, y al caer la noche, una visión inquietante se presentó ante él. Vio un gran árbol que se alzaba sobre la tierra, cuyas ramas tocaban los cielos, y su sombra abrigaba a todos bajo su esplendor. Pero una voz desde el cielo ordenó que el árbol fuese cortado, dejándolo como un tronco despejado, hasta que el hombre perdiera su razón y fuese como un animal. Despertó en un mar de angustia, temiendo que tal destino estuviera esperándole. «¿Qué he de hacer, Señor?», clamó con desesperación. En su alma resonaron las palabras de su consejero, pero esta vez con una claridad renovada. «Si quieres conocer al Altísimo, debes reconocer tu insignificancia y la grandeza divina». Los días se convirtieron en semanas, y el rey luchó con su orgullo cada vez que se dirigía a su corte. Sus ojos estaban fijos en Dios, y aunque el temor lo asediaba, una lucha por comprender su papel en la historia de Babilonia comenzó a fraguarse en su corazón. Un día, en medio de su sinfonía de tormento interno, el rey escuchó el murmullo de los ciudadanos en las calles. La incertidumbre de la población comenzaba a inquietarlo. Fue entonces que, lleno de compasión, decidió ayudar a aquellos a quienes había gobernado con mano dura. «Si debo ser transformado, quizás en mi humillación pueda encontrar la manera de guiar a este pueblo a un propósito mayor», pensó. El eco de una nueva esperanza empezó a florecer en su corazón. Tal vez su humillación no solo traería consigo su caída, sino el inicio de una revelación gloriosa que transformaría el destino no solo de él, sino de toda Babilonia. «Podría ser que mi historia sea una luz en la oscuridad», meditó Nabucodonosor mientras su corazón comenzaba a vibrar con expectativa. El plan soberano de Dios se estaba tejiendo incluso en los momentos de su mayor sufrimiento. Pero una pregunta permanecía latente en su interior, un eco divino que no le daba tregua. ¿Su transformación personal conduciría al reconocimiento de la grandeza de Dios por todo su reino? Un aire de expectativa flotaba en el ambiente, prometiendo una revelación que cambiaría el curso de la historia. En su espíritu un destello de divina esperanza se encendía. ¿Qué milagro haría Dios para mostrar a Nabucodonosor y a Babilonia el extraordinario camino de redención que estaba por venir? Mientras el sol se alzaba nuevamente sobre Babilonia, la luz dorada que bañaba la ciudad parecía susurrar a los corazones de sus habitantes:
Aún así, la tensión se palpaba en el aire del palacio, donde Nabucodonosor, aún consumido por sus pensamientos y temores, reflexionaba sobre la advertencia de Daniel. ¿Puedo ser verdaderamente un rey justo y humilde? Se cuestionaba, mientras su mirada se perdía en las espléndidas murallas que él mismo había mandado construir. Era un símbolo de su gloria personal, un recuerdo tangible de su orgullo. Pero a medida que los días pasaban, la profecía resonaba más fuerte en su vida. Cada vez que miraba el esplendor de la ciudad, una sombra se cernía sobre su alma, recordándole que la altivez precede a la caída. Proverbios 16:18. En su corazón la lucha se intensificaba. Señor, si quieres que me humille, permíteme ver tu gloria a través de mi quebranto. Aquella noche, mientras el pálido resplandor de la luna iluminaba el cielo, los sueños turbadores regresaron a su mente. En cada uno de ellos, las imágenes del árbol caído y su propia transformación como un animal vagando por los campos se repetían, llenándolo de inquietud. Si esto debe ocurrir, hágase tu voluntad, oh Dios, suplicó, sin saber que su propia oración estaba siendo escuchada. En aquel momento, Dios sentenció: tu búsqueda sincera de transformación no puede ser ignorada, pero deberá ser probado antes de que tu corazón se rinda completamente. El rey se preparaba para el inevitable juicio, convencido de que Dios estaba cerca. Pasaron días en los que intentó hablar con su pueblo, acercarse a sus súbditos, buscando descubrir sus corazones e inquietudes. Un deseo nuevo comenzaba a brotar en él: servir y guiar a su nación hacia el Dios verdadero. El tiempo marchaba y el rey ultimó su preparación para el gran festín que había prometido, pero en vez de un banquete lleno de lujos, quería hacer algo diferente. Un banquete en honor del Altísimo, declaró ante sus nobles. Mientras los preparativos se llevaban a cabo, su corazón se agitaba. En un giro inesperado, decidió invitar a Daniel a ser el orador principal de la velada, el profeta, quien había hablado con la voz de Dios y a quien, durante mucho tiempo, había menospreciado. En su invitación se colaba un nuevo aire de respeto y búsqueda espiritual. Cuando la noche llegó, una multitud se reunió en el gran salón del palacio, y el ambiente se llenó de elogios y expectativas. El rey, con la cabeza aún erguida, pronunció estas palabras: «Hermanos y súbditos, hemos sido testigos del poder del Altísimo. Hoy no solo celebramos la grandeza de Babilonia, sino que honramos a aquel que nos ha guiado a través de pruebas». El corazón del rey latía con fuerza, pero en su interior supo que las palabras eran potentes y peligrosas al mismo tiempo. Daniel, que se alzaba junto a él, lo miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Una vez que el rey cedió la autoridad a Dios, el silencio se convirtió en la melodía del respeto que llenaba la sala. Pero pronto, la lucha de su orgullo y su conciencia cobraría vida. Cuando el banquete alcanzó su cumbre, el rey, embriagado por la situación, se volvió a las multitudes. ¿No soy yo el rey que ha construido esta magnífica ciudad y que ha hecho resplandecer su gloria?», proclamó, dejando que la sombra de su antiguo ego cobrara vida. En ese mismo instante, un estremecimiento recorrió el aire y un silencio irreal invadió la sala. La voz del Altísimo resonó con una firmeza indescriptible:
Rey Nabucodonosor, por cuanto has olvidado el propósito de tu elevación y has exaltado tu propio nombre, ahora enfrentarás la humillación que previamente habías temido. Los ojos del rey se abrieron como platos y el horror lo invadió. Antes que pudiera reaccionar, perdió el control y fue rápidamente despojado de su dignidad. En un abrir y cerrar de ojos, se vio caminando, aislado y apartado, lejos de la multitud que una vez respetaba. Así, el ciclo del juicio de Dios se cumplía, y su mente comenzó a desvanecerse. Mientras se alejaba de la corte, Nabucodonosor experimentó una sensación de pérdida infinita, y en su locura intuyó que la gloria que había atesorado solo era un destello fugaz en la inmensidad de la soberanía divina. En su transformación radical a una vida que no conocía, el rey se vio entre los animales del campo, perdido en un mundo donde la majestad de su soberanía ya no contaba, y las bellas murallas de Babilonia eran apenas sombras en su memoria. Su viaje hacia la humildad comenzaba, mientras su mente se dispersaba en los vientos del arrepentimiento. Aún en esas tinieblas, un rayo de esperanza brillaba en la distancia. En lo profundo de la soledad, un nuevo llamado se formaba, un eco de redención. ¿Qué me espera, oh Dios?, clamó en su corazón, buscando respuesta en la inmensidad del cielo. Porque, a pesar de su ruina, el gran plan soberano de Dios todavía aguardaba revelarse en las páginas de su historia. La pregunta permanecía, flotando en el aire como una promesa. Reconhecerá finalmente Nabucodonosor que el Altísimo é soberano sobre os reinos dos homens? Surgiria a verdadeira adoração de um coração quebrantado, no que estaria disposto a reconhecer a glória de Deus em meio de sua vergonha? Um novo capítulo de revelação estava por começar, esperando ser escrito pela mão de aquele que havia sido um rei, agora despojado, mas ainda amado.